Festo Didactic. Fundamentos de la neumática. Sistema para enseñanza de la técnica de automatización. Lo que ve usted aquí no es magia. Es simplemente aire utilizado para transmitir energía. El aire es abundante en todas partes. Cuando se comprime puede utilizarse para realizar un trabajo. Esto se conoce como neumática. Aquí el aire empuja a un dispositivo, desplazándolo adelante y atrás. Está gobernado por un sencillo sistema de control neumático. Accionando el pulsador, se envía aire al cilindro. La válvula de control en el centro de este circuito determina qué lado del cilindro recibe aire. La válvula de pulsador debajo del circuito envía señales a la válvula de control. Por ello, el aire comprimido actúa indistintamente como medio de trabajo o de control. La neumática o la utilización del aire comprimido para transmitir energía y controlar un sistema tiene varias ventajas. Veamos algunos ejemplos de cada una de estas ventajas. El aire comprimido es rápido. Por ejemplo, pueden alcanzarse tiempos cortos de ciclo en aplicaciones de montaje automatizado. Al mismo tiempo es seguro ante sobrecargas. Si la máquina se bloquea, no se quemará ningún motor neumático ni ningún componente del circuito. Otra ventaja del aire comprimido es su limpieza. Esto es muy importante en la industria textil y en la industria de alimentación, donde las condiciones sanitarias son de vital importancia. La neumática es segura. La razón es que el aire comprimido no arde ni explota, pudiendo trabajar en una amplia gama de temperaturas. Además, el aire de escape puede descargarse directamente a la atmósfera. Los sistemas neumáticos se utilizan ampliamente en aplicaciones de salas limpias, por la misma razón de su limpieza, baja combustibilidad y elevadas velocidades de funcionamiento. El aire comprimido también puede almacenarse, listo para usar cuando se necesite. Otra ventaja es que el aire comprimido no se destruye cuando se expone a elevadas temperaturas, permitiendo así un funcionamiento seguro bajo una amplia gama de temperaturas ambientales. Y por último, los componentes individuales de la neumática son baratos comparados con otras formas de transmisión de energía y control. El control y el accionamiento neumático es una energía ideal para la automatización de procesos industriales. Fundamentos físicos. El conocimiento de unos pocos principios básicos de física le permitirán comprender mejor los sistemas neumáticos y su funcionamiento. Empecemos definiendo la presión. La presión atmosférica se halla presente en la Tierra por todas partes. Generalmente se la considera como una constante a nivel del mar de 100 kilopascal, abreviadamente kPa. Todas las mediciones de presión tomadas utilizando la presión atmosférica como punto cero se conocen como presión relativa o P sub G. Los manómetros montados en los circuitos neumáticos generalmente indican la presión relativa. A partir de este punto, siempre que P se utilice sin un subíndice, significa presión relativa. La presión del cero absoluto se halla a 100 kilopascal por debajo de la presión relativa. Cualquier presión por debajo de la relativa se denomina vacío o P sub V. Por ello, la presión absoluta es la suma del vacío más la presión relativa. Como los demás gases, el aire no tiene forma propia. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Cuando el aire se comprime, está almacenando energía. Cuando el aire comprimido se libera de su recipiente, puede utilizarse para realizar trabajos, como mover un objeto. En resumen, la energía mecánica de una bomba que se mueve alternativamente puede convertirse en aire comprimido. La energía puede almacenarse en un recipiente, en este caso el globo. Cuando se necesite, esta energía puede convertirse de nuevo en energía mecánica, como se demuestra desplazando este camión de juguete.
Otro ejemplo de conversión de energía. En este caso, la presión de aire es aplicada directamente al cilindro. La fuerza generada por el aire comprimido es convertida de nuevo por el cilindro en energía mecánica, levantando la carga. A continuación vamos a estudiar la relación entre el volumen y la presión. El volumen de este cilindro es de 2 litros y su presión, según indica el manómetro, es de 100 kilopascal. Esta relación puede describirse por la fórmula V por P igual a constante. Para comprobarlo, empecemos introduciendo los dos valores en la fórmula. Multiplicando estos dos números, obtenemos el valor 200. Cuando empujamos el émbolo reduciendo el volumen del cilindro a la mitad, el manómetro indica 200 kilopascal. Aplicando estos nuevos valores en la fórmula nos da un resultado de 200. Si seguimos empujando el cilindro hasta que el volumen se reduzca de nuevo a la mitad, obtenemos un volumen de medio litro y 400 kilopascal. Con los nuevos valores se obtiene de nuevo el valor constante de 200. Este ejemplo demuestra la relación existente entre la presión y el volumen. Para todos los volúmenes el producto de ambos valores permanece constante. Ahora examinemos este concepto en la práctica. Si tenemos un compresor cuya relación de compresión es de 7:1, puede utilizarse esta fórmula para determinar la presión de salida. En este ejemplo, los valores conocidos son el volumen inicial V1 de 7 litros, el volumen final de 1 litro y la presión atmosférica P1. Para determinar la presión de salida, despejar P2 e introducir los valores dados. Esto nos dará una presión de salida P2 igual a 700 kilopascal. Si le restamos la presión de entrada P1, el compresor habrá incrementado la presión en 600 kilopascal. Producción y distribución del aire comprimido. El aire comprimido que se utiliza en los circuitos neumáticos debe estar limpio y seco. Examinemos los equipos que se utilizan para producir aire comprimido. El aire comprimido puede producirse utilizando compresores estacionarios o móviles. Ambos tipos utilizan varios métodos para comprimir el aire a un volumen más pequeño. Los tipos más comunes de compresor son el de émbolo y el de tornillo. El dibujo de la izquierda representa un compresor de émbolo alternativo. Cuando el émbolo se desplaza hacia abajo, se llena el cilindro de aire. Después se eleva comprimiendo el aire. Los compresores que poseen un solo cilindro se denominan de una etapa. Cada giro del compresor produce una embolada de aire comprimido. El compresor de tipo tornillo consiste en dos ejes roscados que están engranados. A medida que giran, transportan el aire desde la entrada al lugar de compresión. Una ventaja de este tipo de compresores es que producen un flujo continuo de aire. En ambos tipos, a medida que el aire se comprime, parte de la energía se concentra en forma de calor en un espacio reducido. Por ello, muchos compresores incluyen un sistema de refrigeración para reducir la temperatura del aire comprimido. Estos dispositivos también pueden utilizarse para reducir la humedad, el aceite y la suciedad contenida en el aire comprimido. Una vez que el aire se ha comprimido y enfriado, se almacena en un depósito. Este depósito realiza las siguientes funciones. Actúa como tampón, amortiguando las fluctuaciones de presión según el consumo de aire. También permite que el compresor solamente funcione cuando se necesite dar presión al depósito. Otra ventaja es que el depósito proporciona un caudal regular de aire a los circuitos de control. Esto reduce las fluctuaciones de presión ante consumos irregulares. El depósito también ayuda a enfriar el aire comprimido. A medida que el aire se enfría, la humedad se separa del aire y se recoge en el fondo del depósito. El agua que se forma debe purgarse regularmente del depósito. No toda la humedad se elimina en el depósito. Para evitar la corrosión de las válvulas y otros componentes, a menudo se incluye un refrigerador en el circuito. Cuando se diseña e instala un sistema de aire comprimido, la distribución del aire tiene una notable influencia en el rendimiento del sistema.
El dimensionado y la distribución de las tuberías son críticos para el funcionamiento económico del sistema. El diseño también debería permitir futuras ampliaciones de la demanda, ya que las modificaciones pueden ser muy costosas. Las derivaciones de la red principal deben entroncar desde arriba para evitar que los arrastres de agua vayan hacia las máquinas. El sistema también debe incluir purgas para poder drenar el agua condensada. Preparación del aire comprimido. Además de la preparación del aire comprimido durante su producción, se utiliza una unidad de mantenimiento para preparar el aire cuando entra en el circuito de una máquina. Esta sección muestra los intrincados recorridos del aire típicos de los componentes neumáticos. Es importante eliminar la suciedad y la humedad que puede haber tomado el aire comprimido. La suciedad podría obstruir el paso del aire comprimido y el agua podría causar la oxidación de válvulas y rácores. Esta es la sección de una típica unidad de mantenimiento. Tiene 4 funciones principales que vamos a identificar. Contiene el elemento filtrante, vaso de condensados con purga, regulador de presión y lubricador. Además de retener las partículas que arrastra el aire, tales como el óxido, el filtro también retiene la humedad. El agua condensada se recoge en un vaso unido al equipo que debe vaciarse y limpiarse regularmente. El elemento filtrante también debería reemplazarse cuando esté recubierto de suciedad difícil de limpiar, como las partículas de óxido. La presión del aire en la red de distribución normalmente es más elevada que la presión utilizada en los circuitos de las máquinas. Algunos sistemas neumáticos utilizan componentes que exigen lubricación. El lubricador de la unidad de mantenimiento añade una neblina de aceite al aire comprimido. Pero, atención, no debe utilizarse aceite en las aplicaciones que exijan condiciones sanitarias. Actuadores neumáticos lineales. Estos cilindros neumáticos se utilizan para elevar y descender herramientas de producción. Este es un ejemplo de cómo los actuadores neumáticos convierten la energía neumática en energía mecánica. Para comprender cómo funcionan, vamos a estudiar algunos tipos de actuadores lineales. Este es un modelo transparente de un cilindro. El cilindro lineal es el actuador neumático más frecuentemente utilizado. La energía del aire comprimido se convierte dentro del cilindro en un movimiento lineal. Se dispone de cilindros en una amplia variedad de formas y tamaños. Normalmente se fabrican bajo las siguientes especificaciones: diámetros de 6 a 320 milímetros, carreras de 1 milímetro a 2 metros, fuerzas de 2 a 50.000 newton, velocidad del émbolo de 20 milímetros a 1 metro por segundo. Examinemos ahora cómo funciona un cilindro. Este es un cilindro de simple efecto. Se representa por su símbolo ISO. Obsérvese que el símbolo indica que el cilindro tiene una sola conexión de entrada de aire y un muelle de retroceso. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión de entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro. Los cilindros de simple efecto solo pueden realizar esfuerzos en un sentido, el de avance. Se utilizan en aplicaciones de sujeción o de expulsión de piezas. En aplicaciones que requieran esfuerzos en ambos sentidos se utilizan cilindros de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto y su símbolo ISO. Obsérvese que posee 2 conexiones de entrada y que no tiene muelle de retroceso. En el cilindro de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido puede dirigirse a uno u otro lado del émbolo. Esto permite realizar trabajos en ambos sentidos.
Observar que el área ocupada por el vástago reduce la fuerza generada en la carrera de retroceso. Asimismo, y debido al volumen ocupado por el vástago, el retroceso consume menos aire que el avance. Cuando se selecciona un cilindro para una determinada función, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Longitud de la carrera. Fuerza al avance. Fuerza al retroceso. Y velocidad del ciclo. A continuación examinemos la relación entre la fuerza y la velocidad. En este ejemplo, con cargas iguales, ambos cilindros avanzan a la misma velocidad. Si incrementamos la fuerza del de la izquierda, el cilindro avanza más lentamente. Si añadimos más carga, aún avanza más despacio. Por lo tanto, con la misma presión y tamaño de cilindro, al aumentar la carga disminuye la velocidad. Si a un cilindro se le aplica una carga del 75% de su capacidad, la velocidad de avance será la mitad de la que obtendría sin carga. Veamos ahora el efecto de los cambios en la presión. Aquí, un cilindro avanza bajo carga con una presión de 380 kPa. Si el peso de la carga se dobla, el cilindro ya no avanzará hasta que la presión se incremente a 600 kPa. Esto demuestra que hay una relación directa entre la presión de funcionamiento y la carga. Ahora estudiaremos el efecto de los cambios en el diámetro del cilindro. Como diámetro de un cilindro, se considera su diámetro interior, o sea, el diámetro del émbolo. Estos dos cilindros tienen diferentes diámetros. Con la misma presión y carga, el de la derecha no puede levantar la carga, mientras que el de la izquierda sí. Midamos la diferencia de fuerzas. El pequeño cilindro que aquí mostramos tiene un diámetro de 16 milímetros. Ejerce una fuerza de 106 Newton cuando funciona a 600 kPa. Un cilindro con un diámetro de 25 milímetros a la misma presión ejerce una fuerza de 262 Newton. Cuando se aplica la misma presión a un cilindro de 32 milímetros, se produce una fuerza de 418 Newton. Esta relación se muestra con la fórmula: la fuerza F es igual al área del émbolo A multiplicada por la presión P. El diámetro del émbolo afecta directamente a la fuerza, velocidad y consumo de aire del cilindro. Un diseño eficiente utiliza el cilindro de menor diámetro, adecuado a cada aplicación. En esta máquina se utilizan diferentes tamaños de cilindro según el trabajo a realizar. Por ejemplo, el desplazamiento de los materiales requiere una fuerza diferente que la sujeción o el movimiento de herramientas pesadas. Hay algunas aplicaciones en las que no es admisible que el cilindro vaya a la máxima velocidad al final de su carrera. Estas aplicaciones exigen un cilindro con amortiguación de final de carrera regulable. Esta característica ralentiza el movimiento del émbolo al final de su carrera. La amortiguación de final de carrera se consigue reduciendo el flujo del aire de escape durante el tramo final de la carrera. Esto ocasiona una sobrepresión del aire en el cilindro que se opone al desplazamiento del émbolo. A continuación examinemos otros tipos de cilindros. Por ejemplo, este cilindro de doble efecto posee doble vástago.
Esta disposición proporciona un desplazamiento lineal más preciso debido al doble apoyo de los cojinetes. Cuando hay cargas desplazadas en el eje del cilindro, el vástago sufre esfuerzos laterales que pueden compensarse con los cilindros de doble vástago. Otra ventaja del cilindro de doble vástago es que el lado no utilizado puede aprovecharse para otras funciones, como la detección de la posición. Otros tipos de cilindros tienen el vástago hueco. Estos pueden utilizarse para pasar los hilos de conexión de dispositivos montados al final del vástago. Por ejemplo, un electroimán. O pueden utilizarse como conducto para vacío o líquidos, como el aceite. Estos cilindros tienen los extremos del vástago roscados interiormente para facilitar su conexión. Este cilindro no tiene vástago. Dentro del cilindro hay un imán en forma de anillo. En la parte exterior del cilindro hay una pieza denominada corredera que también contiene un imán. Pueden alcanzar carreras de hasta 10 metros. Utilizando cilindros, también pueden alcanzarse posiciones intermedias. En esta aplicación, esto se consigue utilizando válvulas y varios sensores. Otra forma de multiposicionado es la que utiliza dos cilindros de doble efecto unidos por sus culatas. Si los cilindros son de carreras diferentes, esta disposición puede alcanzar 4 diferentes posiciones. Por ejemplo, en esta máquina se utilizan las 4 posiciones para taladrar y avellanar 2 agujeros. Actuadores neumáticos rotativos. Los cilindros convierten la energía neumática en energía mecánica. Hasta aquí hemos visto cómo producir movimientos lineales. Aquí, el movimiento lineal se convierte en giratorio por medio de una cremallera y un piñón. Cuando se mueve el vástago, la cremallera hace girar al piñón produciendo un movimiento giratorio. El movimiento a derecha e izquierda del vástago hace girar al piñón en sentidos opuestos. Esta máquina utiliza un cilindro giratorio para convertir la energía neumática en una gran fuerza para una operación de estampado. Otro diseño es el cilindro giratorio de paleta. En este, el aire comprimido produce directamente el giro. Funciona igual que un cilindro de doble efecto con topes fijos en ambos extremos de la carrera y realiza esfuerzos en ambos sentidos. En este tipo de cilindros puede ajustarse el ángulo de giro. Los cilindros giratorios pueden utilizarse en muchas aplicaciones. En este ejemplo, traslada piezas desde una estación de verificación a una cinta transportadora. Otra aplicación es la de orientar piezas. Aquí se utiliza uno de estos actuadores para girar piezas que han de ser mecanizadas por el lado opuesto. El movimiento giratorio también puede obtenerse por otros sistemas. El motor rotativo de paletas es capaz de producir una rotación continua. Este atornillador neumático puede alcanzar velocidades de 3.000 y 8.000 vueltas por minuto. El motor de paletas funciona por medio de un rotor situado excéntricamente en una cámara cilíndrica. Las paletas desplazables situadas en las ranuras del rotor son forzadas contra las paredes de la cámara produciendo células estancas. El aire penetra en la célula más pequeña haciendo girar al rotor cuando se expande. Cuando la célula alcanza su tamaño máximo, el aire se descarga.
Los motores de paletas pueden ser de giro a derechas, a izquierdas o con inversión de giro. En este puesto de trabajo se utilizan dos atornilladores neumáticos con motores de paletas para el montaje de motores eléctricos. Una ventaja de los motores neumáticos es que pueden utilizarse para aplicaciones en las que no debe sobrepasarse un determinado par. Este símbolo es el de un actuador giratorio con ángulo de giro limitado. Se utiliza un símbolo diferente para representar actuadores giratorios de giro continuo, también denominados motores neumáticos. Estos son buenos ejemplos de cómo los símbolos reflejan la función del componente más que su estructura. Válvulas neumáticas. En neumática, las válvulas realizan muchas funciones. Pueden utilizarse para abrir y cerrar flujos de aire, para regular presiones, ajustar caudales y para dirigir el flujo por diferentes conductos. Válvulas neumáticas. Válvulas distribuidoras. Un tipo de válvulas son las de control direccional o también llamadas distribuidoras. Tienen tres funciones básicas: cerrar el aire, abrir el aire y distribuir el flujo. Las válvulas distribuidoras realizan todas estas funciones cuando se conectan a un cilindro. A continuación, examinaremos los tipos de válvulas distribuidoras. Esta válvula distribuidora puede utilizarse para controlar un cilindro de simple efecto. Tiene tres conductos de paso denominados vías. El superior se conecta al cilindro. Abajo a la izquierda se halla la vía de descarga y la vía de la derecha se conecta a la alimentación de aire comprimido. La válvula también tiene dos posiciones. Debido a estas tres vías y a sus dos posiciones, se le denomina válvula distribuidora 3-2 de vías. Por el diseño del cierre y las juntas se denomina válvula de asiento. Las válvulas distribuidoras 3-2 se representan por el símbolo ISO mostrado a la derecha. Esta válvula se muestra accionada por pulsador y con muelle de retorno. En su posición de reposo, la válvula cierra el paso del aire al cilindro. Al mismo tiempo, el aire del lado del émbolo es descargado, permitiendo al muelle mantener al cilindro en posición de vástago retraído. Cuando se acciona el pulsador, la válvula actúa conectando el aire comprimido hacia el cilindro. Esto produce el avance del émbolo. Al mismo tiempo, la válvula cierra la vía de escape. Cuando se suelta el pulsador, el muelle interior de la válvula la sitúa de nuevo en posición inicial. El cilindro queda conectado a la vía de escape y el muelle lo hace retroceder hasta su posición inicial. En esta aplicación industrial de una válvula distribuidora 3-2, cuando se acciona el pulsador, el cilindro de simple efecto expulsa las piezas terminadas de un dispositivo de sujeción. Ahora veamos otros tipos de válvulas distribuidoras, las válvulas distribuidoras 5-3 de vías. Al igual que las válvulas 3-2, las 5-2 también tienen dos posiciones, de trabajo y de reposo. Sin embargo, esta válvula tiene 5 vías. Se representa por este símbolo, ISO. La válvula de 5-2 se utiliza para controlar cilindros de doble efecto. Ambas vías, en la parte superior de la válvula, se conectan al cilindro. La vía central, en la parte inferior, se conecta a la alimentación. Las otras dos vías son los escapes. En su posición inicial, la válvula dirige el aire al lado del vástago del cilindro, manteniéndolo retraído. Cuando se acciona el pulsador, la válvula dirige el aire hacia el lado del émbolo. Al mismo tiempo, descarga el aire del lado del vástago. Cuando se suelta el pulsador, la válvula dirige de nuevo el aire al lado del vástago, descargando al mismo tiempo el lado del émbolo. Los cilindros de doble efecto se utilizan en aplicaciones donde deben realizarse esfuerzos en ambos sentidos. Por ejemplo, este sistema de fijación utiliza aire comprimido para mantener la placa en posición. Este es otro tipo de válvula, la válvula distribuidora 5-3 de vías. Tiene tres posibles posiciones.
accionada a derecha, accionada a izquierda y central. Obsérvese que la válvula posee dos muelles. Estos se encargan de situar la válvula en posición central cuando no está accionada. Esta válvula se representa por este símbolo, ISO. La válvula de 5-3 puede utilizarse para controlar la posición de un cilindro rotativo de paleta de doble efecto. Las conexiones de la válvula son las mismas que las de una 5-2. Ambas vías superiores se conectan al cilindro. Las vías inferiores son escape, alimentación y escape. En la posición inicial de la válvula todas las vías están cerradas. Esto mantiene la paleta en su posición actual. Al accionar el pulsador de la izquierda se envía aire al lado izquierdo de la paleta y se descarga el lado derecho haciendo girar la paleta. Al accionar el pulsador de la derecha, se envía aire al lado derecho de la paleta y se descarga el lado derecho, haciéndola girar en sentido contrario. Cuando no hay ningún pulsador accionado, los muelles de la válvula la sitúan en posición central y el cilindro se mantiene donde estaba. Esto permite posicionar el cilindro en distintos ángulos. Esta es una típica aplicación de una válvula distribuidora 5-3. La operaria puede detener e inmovilizar la caja de piezas en cualquier ángulo. Hay dos formas de controlar las válvulas. Las válvulas distribuidoras pueden actuarse directamente, como se muestra en este accionamiento por rodillo. O indirectamente por otra válvula, como este pulsador 3-2 que controla a la válvula 5-3. Válvulas neumáticas, válvulas de escape rápido y funciones lógicas. La válvula de simultaneidad permite realizar neumáticamente la función lógica AND. En consecuencia, el cilindro solo avanzará si se accionan ambos pulsadores. Por su funcionamiento, la válvula de simultaneidad también recibe el nombre de función AND y función Y. Aquí se muestra el funcionamiento de una válvula de simultaneidad. Cuando el aire entra por un solo lado, la salida es bloqueada. Si se pierde esta señal y el aire entra por el otro lado, también se bloquea. Solo cuando están presentes ambas entradas se produce una señal de salida. En este puesto de trabajo se sujetan dos piezas en un alojamiento. Deben cumplirse dos condiciones para iniciar el proceso de prensado. Estas son una señal de marcha y que la máquina haya completado el ciclo anterior. Esta situación se indica por un final de carrera situado en la posición inicial del cilindro. Los circuitos neumáticos utilizan a menudo bloques de válvulas AND. Por ejemplo, este bloque contiene tres funciones AND. La válvula selectora de circuito realiza neumáticamente la función lógica OR. Cuando recibe una o más señales se produce una salida. Por su funcionamiento, esta válvula también recibe el nombre de función OR o función O. Como se muestra aquí, la válvula selectora de circuito tiene dos entradas y una salida. Cualquier señal de entrada que se reciba es dirigida a la salida. Si se reciben ambas señales, la que llega en último lugar es ignorada. En esta máquina se utiliza una función OR para que pueda ponerse en marcha desde dos lugares distintos. La máquina puede arrancarse accionando el pulsador o presionando un pedal. Ambas señales están conectadas por medio de la función OR. Ahora examinemos otro tipo de válvula, la válvula de escape rápido.
Una forma de incrementar la velocidad de un actuador es descargar el aire directamente a la atmósfera a través de un gran orificio con una válvula de escape rápido. Esto evita que el aire deba recorrer el largo y estrecho paso hasta la válvula distribuidora. En este ejemplo, solo el primer cilindro tiene una válvula de escape rápido. A pesar de que arrancan al mismo tiempo, el primer cilindro avanza más rápido. El efecto de la válvula de escape rápido es más apreciable cuanto mayor es el cilindro. La utilización de válvulas de escape rápido en los circuitos neumáticos incrementa la productividad al conseguirse ciclos más cortos. En aplicaciones que utilizan grandes cilindros, las ventajas de las válvulas de escape rápido son más apreciables. Válvulas neumáticas. Válvulas de presión. Un tipo de válvula presión es la denominada válvula reguladora de presión o también manorreductor. Se encarga de mantener constante la presión de funcionamiento. Cuando la presión de entrada aumenta, la válvula cierra automáticamente reduciendo el flujo hacia el circuito. El regulador de presión también amortigua las puntas de presión que pueden formarse en la máquina descargándolas a la atmósfera. Todas las unidades de mantenimiento contienen una válvula reguladora de presión. Examinemos ahora otro tipo de válvula reguladora. Válvulas neumáticas. Válvulas de caudal. Esta es una válvula reguladora de caudal o de flujo. El aire circula a través de una restricción. Cuando se reduce la sección de paso girando el tornillo, disminuye el flujo que puede atravesar la válvula. Este es un regulador de flujo unidireccional. Como su nombre indica, esta válvula controla el flujo en un solo sentido. Consta de un regulador de flujo y de una válvula de antirretorno. La restricción se produce en un solo sentido. En sentido opuesto, el antirretorno abre, permitiendo el máximo paso del flujo. Una aplicación del regulador de flujo unidireccional es la de controlar la velocidad de un actuador en un sentido y permitir la máxima velocidad en el sentido opuesto. En esta máquina, el cilindro avanza lentamente y retrocede a su velocidad normal. Válvulas neumáticas. Válvulas combinadas. Un tipo de válvula combinada es la válvula de secuencia. Esta válvula actúa cuando se alcanza una determinada presión. En esta máquina, la válvula de secuencia controla la presión aplicada al prensar un eje en su alojamiento. La válvula de presión espera hasta que el eje alcance el final del agujero. Cuando la presión del circuito aumenta, envía una señal para hacer retroceder al cilindro. Otro tipo de válvula combinada es la temporizadora. Contiene un regulador de flujo unidireccional, un depósito de aire y una válvula distribuidora. Esta válvula retrasa el envío de una señal por un tiempo prefijado. El tiempo de retraso se controla ajustando el caudal de aire que puede entrar en el depósito por medio del regulador de flujo. Una vez que el depósito se ha llenado, acciona la válvula distribuidora que emite una señal hacia el circuito. En esta aplicación, la válvula temporizadora mantiene el cilindro en posición por unos segundos para asegurar que el tornillo esté completamente asentado en el agujero. Emisores de señal. Hace poco, el vídeo nos ha mostrado dos formas de activar una válvula, directa o indirectamente. Este es un ejemplo de actuación directa. La válvula es actuada directamente por el pulsador. El control indirecto, como se muestra aquí, es la forma más adecuada de actuación, puesto que permite la separación de las señales de entrada de las de proceso. Una razón de esta técnica es que permite incluir funciones lógicas en el circuito. Para comprenderlo mejor,
Vamos a examinar algunas aplicaciones. En esta máquina, la señal de entrada la proporciona la operadora de la máquina. Mientras mantenga accionados ambos pulsadores, el cilindro permanecerá extendido. Cuando suelte uno cualquiera de los pulsadores, el cilindro retrocederá. Por lo tanto, el movimiento del cilindro es controlado manualmente. Este circuito contiene un ejemplo de señal de entrada automática. Cuando el cilindro alcanza el final de su carrera, acciona sobre un final de carrera. La señal generada por el final de carrera acciona la válvula distribuidora 5.2, que hace retroceder al cilindro a su posición inicial. En muchas aplicaciones, la válvula de rodillo se sustituye por un sensor. Genera una señal basada en la posición de las piezas móviles de la máquina. Aquí se utiliza un final de carrera para crear un circuito de retroceso automático. Después que el operario haya accionado el pulsador, la secuencia continúa automáticamente hasta que el cilindro regresa a su posición inicial. Este es el resultado de la interacción entre el vástago, los sensores y las válvulas de control. Estructura de un sistema de control neumático. Ahora que estamos familiarizados con los componentes individuales que se utilizan en los circuitos neumáticos, examinemos cómo pueden formar un sistema de control neumático. El primer componente es la unidad de mantenimiento. Es el enlace entre la red de distribución de aire y el circuito neumático de control. Recordar que controla la presión suministrada al circuito, que limpia el aire y que puede añadir aceite para lubrificar los componentes del circuito. El siguiente paso es seleccionar los componentes que realizarán el trabajo. En este ejemplo, seleccionamos un cilindro de doble efecto. Si conectamos la unidad de mantenimiento directamente al cilindro, este avanzará. Sin embargo, este montaje no nos permitirá hacer retroceder al cilindro. Podríamos cambiar la conexión del aire al lado opuesto del cilindro haciéndolo retroceder. Ahora, cuando queramos hacer avanzar el cilindro, deberemos cambiar de nuevo la conexión. Esto no es un método de control práctico ni seguro. Lo adecuado es utilizar una válvula distribuidora para conectar el cilindro con la unidad de mantenimiento. Este es un sistema sencillo de control que permite una actuación directa. En la mayoría de aplicaciones es raro que los cilindros se accionen directamente. Normalmente las señales de control se emiten utilizando elementos independientes. En este circuito, dos válvulas de pulsador envían señales a una válvula distribuidora 5.2. Cuando se acciona un pulsador, avanza el cilindro. Otra ventaja del control indirecto es que incluso accionando momentáneamente un pulsador, el cilindro completa su recorrido. Esto es así porque la válvula de control memoriza la señal. Otra consideración es la de incorporar características de seguridad en un sistema de control. Por ejemplo, en este circuito se ha añadido un segundo pulsador para el avance. Esta disposición exige que el operador utilice ambas manos, accionando ambos pulsadores al mismo tiempo para hacer avanzar al cilindro. Para ello se ha incluido una válvula AND. Para hacer retroceder al cilindro debe accionarse un tercer pulsador. La estructura de un sistema de control neumático puede ser descrita en términos de la función de sus componentes. El primer nivel es la fuente de energía y su preparación. El segundo nivel contiene los componentes que inician las señales de control. En el tercer nivel se hallan las funciones lógicas que procesan estas señales. Este nivel determina las condiciones que deben cumplirse antes de que se muevan los actuadores. El cuarto nivel contiene los elementos de control que envían aire a los actuadores. El quinto nivel contiene los actuadores.
No todos los circuitos de control contienen componentes separados para cada nivel. En los circuitos sencillos, un componente puede proporcionar las funciones de múltiples niveles. En este circuito, la válvula distribuidora accionada por pulsador proporciona las funciones de señal, lógica y control directo. Ahora veamos los 5 niveles utilizando los símbolos ISO para representar sus componentes. En el primer nivel tenemos la fuente de alimentación y el cilindro de doble efecto en el nivel de actuadores. Para actuar el cilindro usamos una válvula 5-2. En este caso, la válvula de accionamiento manual actúa como elemento de entrada, de proceso y como elemento final de control. En nuestro ejemplo, utilizamos 2 pulsadores como elementos de señal para actuar la válvula distribuidora. La válvula 5-2 actúa en este caso como elemento de proceso y como elemento de control final. Para realizar la función AND del circuito, se utiliza una válvula de simultaneidad como elemento de proceso. Veamos de nuevo los 5 niveles de un circuito neumático. Suministro de energía. Elementos de señal. Elementos de proceso. Elementos de control y actuadores. En el circuito de la máquina podemos identificar cada uno de estos niveles. La unidad de mantenimiento es la fuente de energía y su preparación. Las 2 válvulas de accionamiento manual inician las señales de control. La válvula de simultaneidad realiza la función lógica AND. La válvula distribuidora 5-2 es el elemento de control. Y el cilindro de doble efecto es el actuador. Independientemente de su complejidad, todos los circuitos neumáticos de control contienen estos 5 niveles funcionales básicos.